Números capítulo 18. El servicio de los sacerdotes y los descendientes de Leví. Dios le dijo a Aarón: cuando los israelitas cometen algún pecado contra el santuario, tú y tus descendientes y los demás descendientes de Leví pedirán perdón por ellos. Pero cuando tú y tus descendientes estén de servicio como sacerdotes y pequen, nadie podrá pedir perdón por ustedes sino ustedes mismos. Para el servicio en el santuario del pacto, tú y tus descendientes podrán pedir la ayuda de sus hermanos de la tribu de Leví. Yo mismo los elegí de entre todas las tribus de Israel, y ahora se los entrego a ustedes para que los ayuden en su servicio en el santuario. Ellos podrán ayudarlos, aunque no podrán tocar los objetos sagrados del santuario ni del altar. Si lo hacen, tanto ellos como ustedes morirán. Solo ustedes podrán trabajar como sacerdotes en el altar y en el lugar santísimo. Solo ustedes cuidarán del altar y de todos los objetos sagrados que hay en el santuario. Los demás descendientes de Leví podrán estar con ustedes y ayudarlos en todo lo que hagan, pero no permitirás que nadie más se acerque a ustedes. Cumplan con esto y no volveré a enojarme con los israelitas ni castigarlos. Cualquiera que haga trabajos sacerdotales y no sea sacerdote será condenado a muerte. Verso 8. Las ofrendas para los sacerdotes. Además, Dios le dijo a Aarón: tu trabajo sacerdotal consiste en presentarme las ofrendas de los israelitas. Todas esas ofrendas se las daré a ti y a tus descendientes por el servicio que me prestan. Esta será una ley permanente. De las ofrendas que se queman a ustedes les corresponden las ofrendas de cereales y las que traen los israelitas para pedir perdón por sus pecados. Cualquier varón de ustedes podrá comer de estas ofrendas, solo que deberá hacerlo en el santuario, porque se trata de ofrendas santas. Y a ti y a tus descendientes, hombres y mujeres, les doy también todas las ofrendas especiales que me traen los israelitas. Podrá comer de ellas cualquier persona que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante mí, y esta será una ley permanente. También les doy a ustedes los primeros frutos de las cosechas que los israelitas deben traerme cada año. Para ustedes será lo mejor de su aceite, de su vino y de su trigo. Podrá comerlos cualquiera de ustedes que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante mí. También serán para ustedes todos los primeros hijos de los israelitas y todas las primeras crías de sus animales, pero podrán darte a cambio una ofrenda por sus hijos y por los animales que esté prohibido comer o sacrificar. En tales casos esperarán a que sus primeros hijos cumplan un mes de nacidos. Entonces te darán 5 monedas de plata de las que se usan en el santuario. Esas monedas pesan 11 gramos cada una. Los animales que no pueden cambiarse por otra ofrenda son la vaca, la oveja y la cabra. Estos animales deben apartarse para mí. Tú podrás quedarte con la carne del pecho y del muslo derecho, pero derramarás su sangre alrededor del altar y quemarás su grasa. Así es como me agrada esta ofrenda. Todas las ofrendas y sacrificios que los israelitas me ofrezcan serán para ti y para tus descendientes, hombres y mujeres. Esta será una ley permanente. Yo te doy mi palabra, te la cumpliré a ti y también a tus descendientes. Verso 20. Las ofrendas para los descendientes de Leví. Dios le dijo a Aarón: en Israel todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio, pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. Cuando los israelitas me entreguen la 10ª parte de sus productos, todo eso será para los descendientes de Leví, en pago por el servicio que prestan en el santuario.
Ellos son los únicos que pueden acercarse al santuario. Si los israelitas se acercaran a él, morirán, pues ese es un pecado que se castiga con la muerte. Esta será para ustedes una ley permanente. Además, Dios le ordenó a Moisés: diles a los descendientes de Leví que cuando reciban la 10ª parte que deben entregarme los israelitas, también ellos deberán entregarme una 10ª parte de lo que reciban, así como los israelitas me entregan la 10ª parte de su trigo y de su vino. Esa ofrenda se las entregarán al sacerdote Aarón, y de todo lo que reciban deben apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda. Cuando ya me hayan dado la mejor parte, lo demás será para ellos. Se lo podrán comer donde quieran junto con su familia. Ese será su pago por servirme en el santuario. Diles que me obedezcan y no me ofendan usando mal las ofrendas que los israelitas apartan para mí. De lo contrario, morirán. Números 19. Reglas para la purificación. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: díganles a los israelitas que esto es lo que yo ordeno. Traigan una vaca de pelo rojo que no tenga ningún defecto y a la que nunca hayan hecho trabajar en el campo. Ustedes denle la vaca al sacerdote Eleazar para que la lleve fuera del campamento y mátenla allí delante de él. Entonces Eleazar mojará un dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces la tienda del encuentro con Dios. Luego quemarán toda la vaca delante de Eleazar, quemarán el cuero, la carne, la sangre y el estiércol. El sacerdote tomará entonces ramas de cedro, hisopo y tela roja y echará todo eso al fuego donde se está quemando la vaca. Como el sacerdote se habrá contaminado, tendrá que lavar su ropa y bañarse, y no podrá entrar en el campamento hasta la tarde. Después de esa hora podrá regresar, y lo mismo hará el hombre que quemó la vaca. Después de eso, alguien que no se haya contaminado recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá en un lugar puro fuera del campamento. El pueblo usará esta ceniza para preparar el agua con la que se lavan y quitarán sus pecados. El hombre que recogió las cenizas de la vaca también tendrá que lavar su ropa y no podrá entrar en el campamento hasta la tarde. Esta es una ley que siempre deberán obedecer los israelitas y los extranjeros que vivan con ustedes. Verso 11. Reglas para presentarse ante Dios. Cuando alguien muera dentro de su tienda de campaña, se deberá hacer lo siguiente: durante 7 días no podrán presentarse ante Dios las siguientes personas: las que hayan tocado el cadáver, las que hayan estado dentro de la tienda en el momento en que esa persona moría, las que hayan entrado en esa tienda. Además, todas las ollas destapadas o mal tapadas en esa tienda quedarán contaminadas. Tampoco podrán presentarse ante Dios las siguientes personas: las que toquen una tumba, las que toquen hueso de muerto, las que toquen algún cadáver en el campo, ya sea que a esa persona le hayan matado o se haya muerto allí. Para poder presentarse ante Dios, todas estas personas tendrán que lavarse el tercer día y el séptimo con el agua que tiene las cenizas de la vaca. Si no se lavan en esos 2 días, no podrán presentarse ante Dios. Además, alguien que no haya tocado a ningún muerto tomará la ceniza de la vaca de pelo rojizo y la mezclará con agua de manantial. Tomará luego unas ramas de hisopo, las mojará en el agua con ceniza y rociará la tienda, las vasijas y a quienes hayan tocado algún cadáver o hueso o tumba. Pasados los 7 días, todas estas personas deberán lavarse la ropa y bañarse.
y esa noche podrán ya presentarse ante Dios. Si alguien toca algún cadáver y no es rociado con el agua que tiene las cenizas de la vaca de pelo rojizo, no podrá presentarse ante Dios, tampoco podrá vivir entre los israelitas, porque contaminaría el santuario de Dios. Si alguien se acerca al santuario de Dios sin haberse lavado, contaminaría el santuario y ya no podrá ser parte del pueblo de Israel. Si alguien toca a otra persona que haya tenido contacto con algún cadáver, no podrá presentarse ante Dios hasta el anochecer. Todo lo que toque quien haya tenido contacto con un cadáver también quedará contaminado hasta el anochecer. La persona que rocíe el agua con las cenizas y que toque esta agua también deberá lavarse la ropa y no podrá presentarse ante Dios hasta el anochecer. Esta será una ley permanente. Números capítulo 20. Los israelitas protestan contra Dios. Era el mes de Aviv cuando el pueblo de Israel llegó a Cades en el desierto de Sin. Allí se quedaron por algún tiempo y allí murió María y fue enterrada. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón, y a Moisés le reclamaban: Mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto y a nosotros y a nuestros ganados, tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera tenemos agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí, en la entrada, se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara. Y Dios se presentó con toda su gloria a Moisés. Toma tu barra y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénales a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la barra que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés les dijo: Óiganme bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la barra y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: Ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ello al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Meribá, que significa queja, y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios y Él les mostró que es un Dios santo. Verso 14. El rey de Edom. Cuando el pueblo de Israel estaba en Cades, Moisés envió al rey de Edom este mensaje: Los israelitas somos parientes tuyos. Tú bien sabes que hemos tenido muchos problemas. Hace mucho tiempo nuestros familiares se fueron a vivir a Egipto, pero los egipcios los trataron muy mal, los mismos que a nosotros. Entonces le pedimos ayuda a Dios y Él nos escuchó y mandó un ángel para que nos sacara de Egipto, y aquí nos tienes ahora. Estamos en la ciudad de Cades, en la frontera misma de tu país. Un favor te pedimos: déjanos pasar por tu territorio. Te prometemos no pasar por los campos sembrados, ni por los viñedos, ni tomar agua de tu pozo. Seguiremos derecho sin apartarnos del camino principal hasta que hayamos salido de tu territorio.
Pero el rey de Edom le contestó: ni se atrevan a entrar en mi país. Si lo hacen, le ordenaré a mi ejército que los ataque. Los israelitas insistieron: te prometemos no apartarnos del camino principal, y en caso de que alguno de nosotros o nuestro ganado llegue a beber agua de tus pozos, te la pagaremos. Lo único que queremos es pasar por tu territorio. Pero el rey de Edom les respondió: ya les dije que no los voy a dejar pasar. Y salió el rey con un ejército muy bien armado y se plantó frente a los israelitas para no dejarlos pasar por su territorio. Y no les quedó al pueblo de Israel más remedio que buscar otro camino. Los israelitas salieron de Cades y se fueron hacia el monte Hor y a un lado del país de Edom. Estando allí, Dios le dijo a Moisés y Aarón: Aarón ya está por morirse y no va a entrar en el país que les di a los israelitas, ya que en Meribá ustedes no confiaron en mí, sino que me desobedecieron. Tú, Moisés, toma a Aarón y a su hijo Eleazar y llévalos a la parte más alta del monte Hor. Allí morirá Aarón. Cuando haya muerto, le quitarás su ropa de sacerdote y se la pondrás a Eleazar. Y Moisés hizo lo que Dios le mandó. Todo el pueblo los vio subir al monte Hor. Y cuando Aarón murió, Moisés le quitó su ropa de sacerdote y se la puso a su hijo Eleazar. Después de esto, Moisés y Eleazar bajaron del monte. Cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lloró por él durante 30 días. Lloraron por Aarón durante 30 días. Números capítulo 21. Israel conquista y destruye Hormá. Había en el desierto del sur un rey cananeo que vivía en la ciudad de Arad. Cuando este rey supo que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y se llevó presos a algunos de ellos. Entonces los israelitas oraron a Dios y le hicieron esta promesa: si nos ayudas a vencer a este rey y a su pueblo, nosotros destruiremos por completo todas sus ciudades. Dios le concedió lo que pidieron y los ayudó a vencer a sus enemigos. Así fue como los israelitas mataron a los cananeos y destruyeron todas sus ciudades. Por eso llamaron a ese lugar Hormá. Verso 4. La serpiente de bronce. Del monte Hor los israelitas se fueron hacia el mar de juncos, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Les decía a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos cansados de esa comida tan desabrida. Entonces Dios le mandó serpiente venenosa para que los mordiera. La gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés: reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí a todas las serpientes. Moisés pidió a Dios que perdonara a los israelitas y Dios le contestó: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Verso 10. Los israelitas siguen su camino. Los israelitas siguieron su camino y llegaron a Obot. De allí se fueron
al este del territorio de Moab y acamparon en un lugar llamado Iye Abarim, que está en el desierto. Más tarde acamparon en el arroyo Sered y allí se fueron al otro lado del río Arnón. Ese río separa el territorio de Moab del territorio de amorreos y está en pleno desierto. Acerca de esto, en el libro de las guerras de Dios hay un texto que dice: viajamos por Baheb en el territorio de Sufá y por los arroyos del río Arnón. También bordeamos los arroyos que llegan hasta el río de Arno y que están a la frontera de Moab. Del río Arnón los israelitas se fueron a un lugar llamado Pozo. Allí está el pozo donde por órdenes de Dios Moisés reunió a los israelitas y les dio a beber agua. Ese día los israelitas cantaron: que brote agua del pozo, nosotros le cantaremos canciones. Ese pozo lo hicieron los príncipes con sus varas y sus bastones. Cuando se fueron del desierto, los israelitas pasaron por Mataná, Naaliel, Bamot y por el valle que está en el territorio de Moab. Finalmente llegaron a la cumbre del monte Pisgah, desde donde se ve el desierto. Los israelitas vencen al rey Sihón. Verso 21. Los israelitas le enviaron este mensaje a Sihón, que era rey de amorreos: por favor, déjenos usted pasar por su territorio. Le prometemos no meternos en sus campos sembradíos, ni en sus viñedos, ni beber agua de sus pozos. Nos mantendremos en el camino principal hasta salir de su país. Pero el rey de Sihón, en vez de darles permiso de cruzar su país, reunió a su ejército y atacó a los israelitas en el desierto, cerca del pueblo llamado Jahaz. Pero los israelitas lo vencieron y se adueñaron de todo el país. Así fue como los israelitas se quedaron a vivir en todas las ciudades amorreas, es decir, en Hesbón y en todas las ciudades que hay entre el río Arnón y el río Jacob. En este río empieza el país de los amonitas, que está bien vigilado por su ejército. En Hesbón vivía el rey Sihón, que había estado en guerra con el anterior rey de Moab y le había quitado todo ese territorio hasta el río Arnón, como dice la canción: reconstruyan y arreglen Hesbón, la ciudad capital del rey Sihón. Desde Hesbón salió un fuego y quemó todo el territorio, desde Ar en el territorio de Moab hasta las alturas de Arnón. Pobre de ti, Moab, qué mal te fue, pueblo de Dios Quemos. Ese Dios dejó que el rey Sihón se llevara preso a tus hijos y también a tus hijas. Todo Hesbón quedó destruido, y de Dibón todo quedó en ruinas. Hasta Madeba llegó el fuego. Así fue como los israelitas se quedaron a vivir en el territorio de los amorreos. Verso 32. Israel vence al rey Basán. Moisés envió espías a la ciudad de Jazer y los israelitas conquistaron esa ciudad y todos los pueblos cercanos y echaron fuera a todos los amorreos que allí vivían. Después se fueron al territorio que Basán, pero el rey Og fue a Edrei con todo su ejército para pelear contra ellos. Entonces Dios le dijo a Moisés: no le tengas miedo a Og, con mi ayuda lo vas a vencer a él y a todo su ejército, pero quiero que hagas con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo. Así fue como los israelitas mataron a Og, a su ejército y a toda su gente, y se quedaron a vivir en su país.